Bueno, vamos a seguir un poco con el video de experiencias propias. Nosotros ya hice uno sobre experiencias propias, donde te cuento un poco de mis experiencias en el campo de la magia, en el campo de la praxis. No, es a veces yo conozco gente que está pasando momentos, ¿cómo te podría decir? Complicados, porque cuando nosotros tomamos un camino espiritual diferente al camino espiritual que tradicionalmente tienen nuestros padres, entonces hay un choque en casa. Yo lo, puedes prender la luz ya, yo lo, yo lo digo con mucho conocimiento de causa. Siempre les he comentado que yo nací en un hogar católico. Entonces, yo les cuento las cosas en base a mis experiencias. Por eso esto se llama experiencias propias. Pero yo siempre quisiera recordarle un poco, tanto a ustedes que están en este tránsito de me quiero iniciar como bruja, de me quiero iniciar como satanista, de quiero ser luciferino. Estamos haciendo los videos de Lucifer, entonces ustedes un poco van a entender lo que es Lucifer, que es el despertar de la conciencia. Nosotros podemos hacer nuestra pataleta, como digo yo, cuando queremos, nos volvemos volver anárquicos, por todas esas fases pasé. Es normal rebelarte, es normal que no te guste el sistema, es normal la anarquía, porque es parte del desarrollo del ser humano. Si no, no fueras humano. Si no fueras una persona completamente reprimida que quiere luchar contra el sistema. Y por eso hay mucha gente que termina, al no poder salirse del sistema, termina cometiendo situaciones terribles y terminan muy mal, ¿no? Entonces, como padres, tenemos que aprender a entender que nuestros hijos tienen sus propias ideologías. Obviamente, mientras no se vayan a dañar ellos mismos, podemos apoyarlos en el nuevo tránsito que ellos quieran tener. Compartir un poco las experiencias que ellos tienen. El preguntarles por qué quieres hacer esto o por qué quieres hacer aquello. ¿Por qué no te gusta esto? ¿O por qué no participas de lo mío? Es un poco complejo, pero creo que es lo más saludable poder vivir y cohabitar en paz con nuestros hijos sin imponerles las cosas. Lamentablemente, por la mentalidad que los padres manejan, cuando hemos sido educados bajo los términos del judeocristianismo, es como decir, por ejemplo, yo he sido cristiana católica y he sido cristiana evangélica, no lo tengo por qué negar. Mi mamá fue cristiana católica y fue cristiana evangélica, entonces mi mamá quería que vayamos con ella los domingos a misa, no jodas, yo quería irme el domingo a la playa con mis amigas. Pero ella quería que esté en el culto cantando Alabaré, Alabaré. Y teníamos unos encontrones, pero a ella no se le podía decir que no. Y muchas veces simplemente le dije, no voy a ir a la playa, pero tampoco voy a ir a tu culto. Me quedo en la casa. Y no iba. Entonces, ¿eso es la unión de una familia? Mi pregunta tiene un sustento. Creo que la familia debe estar unida. Pero si tu creencia afecta a tus hijos que están creciendo, entonces estás fomentando un problema familiar y parte de la división familiar, ¿no? Porque no puedes obligar a nadie a creer como tú. Sería lo ideal, pero no estarías criando personas libres, sino títeres, ¿no? Esas son experiencias que yo viví. Ese fue mi momento rebelde. Otro momento rebelde que tuve fue cuando le dije a mi mamá, estoy harta de tus imposiciones, estoy harta de tu religión, me voy a vivir con mi abuela. Yo a los 16 años me fui a vivir con mi abuela. A los 18 me independicé. Ni mi abuela ni mi madre, viví sola. En Lima, Perú, una chica de 18 años viviendo sola con la crianza tradicional era un escándalo. O sea, yo fui el escándalo familiar. Los mandé al carajo a todos y decidí hacer mi vida. No decidí hacer nada malo.
decidí practicar lo que yo soy. En esa época era bruja. Entonces, a los puntos que puede llevar una creencia religiosa, destruir la unión de una familia. Lo pongo así porque es la verdad. Si tu hijo se va de tu casa porque tú lo quieres obligar a tener la fe que tú practicas, no él, le estás cortando el libre albedrío. Fuimos creados con libre albedrío. Lucifer viene a despertar eso, el libre albedrío. Estamos hablando de la gnosis luciférica, de la, ¿no? de la ars luciferina. Entonces, por eso quiero tocar esta parte de experiencias propias, porque los voy a ir llevando poco a poco, desde mi iniciación de bruja, por qué soy bruja de nacimiento y por qué terminé siendo luciferina. Entonces, esto tiene una raíz, que mi mami no haya querido que yo sea practicante de brujería, tiene una raíz, y una raíz muy fuerte y muy profunda, que data de tiempos muy atrás, aún antes que mi mami naciera, ¿no? Su padre era un practicante de magia. Practicaba lo que era la religión yoruba, pero también tenía una iniciación en el satanismo. Entonces, mi abuelo lo era. Aunque esa parte de las cosas familiares está, como decir, no apta para los demás, es parte de lo que yo soy, de mi raíz, y para poder llevarte y hacerte entender que a veces tú jalas en tus decisiones a tu descendencia. Su madre también tenía una iniciación, ¿no? Ella también hizo su pacto por sus motivos, que son muy respetables, porque la situación que ella la llevó era una situación de vida o muerte. Mi abuelo estaba muriendo y ella lo hizo por ayudar a su hijo. Entonces, cada quien hace sus pactos de acuerdo a sus situaciones. O sea, no podemos juzgar a nadie por tomar ciertas determinaciones. No somos quien. Cuando tú hagas el tuyo en tu momento, si estás escuchando ese video y tú tienes la idea de que un pacto te puede ayudar de muchas maneras. Incluso puede salvar tu vida. Pero todo tiene un precio. Mi abuela hizo un pacto donde pactó el linaje familiar. Entonces mi mamá, después de haber visto morir a su padre en una guerra de brujos, obviamente tenía miedo por mí. Y le respeto eso, porque en su afán, yo en 16 años no entendía el temor de mi mamá. Hoy lo entiendo claramente. Tenía miedo de perderme en una guerra de brujos. Tenía miedo, ¿por qué? Porque venimos enlazados con los pleitos de las otras vidas anteriores, entonces ella tenía el temor. Y obviamente lo que quería era cuidarme. En ese momento no lo entendí. Muchos años más tarde lo entendí. Entonces mi mamá me estaba defendiendo. Cuando yo les conté que me hicieron la liberación, hay partes de la liberación que no les conté. Y lo voy a hacer porque quiero que entiendan algo. La luz y la oscuridad son exactamente fuerzas iguales. Ninguna es más fuerte que la otra. Y entiende algo, tú vienes enlazado con muchos seres de tus vidas antiguas, o tú mismo en tus vidas antiguas ya has tenido pactos. Yo no sé quién fue mi vida antigua, pudo haber sido mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, pero te aseguro que todos ellos son pactados. Entonces, cuando mi mamá pide la liberación para mí, yo les conté que fue humillante, denigrante, molesto, porque era un montón de gente gritando, demonio, lárgate, sal de aquí, fuera Satanás, porque para los cristianos todos son Satanás. Cada señor demonio tiene su nombre, cada rey demonio tiene su nombre, cada señor goético tiene un nombre, ¿no? Entonces, primeramente tendrías que saber con quién tratas. Y
recuerdo que creo que se rodé por el piso. Cuando me levanté, porque me levanté y no porque parara la liberación, todo el ambiente se puso frío. Hasta donde yo sé, los ambientes son calientes en una liberación, porque se supone se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Acá se manifestó otro poder. Y lo único que yo conozco que es frío no son los muertos, son los señores goéticos. Entonces, yo me acuerdo que caminaba y sentía como si vidrios se incrustaran en la planta de mis pies. Y seguía caminando porque me iba frente al pastor. Me iba frente al pastor a buscarlo a él. Él era lo que yo quería encontrar. A él quería enfrentar. Las personas prácticamente no sé, se fueron. Pero yo sé que una joven se acercó. Y al acercarse por querer botarle, le arañé la cara. Yo generalmente no uso mis uñas largas. Uso las uñas cortas. Y cuando ustedes me ven en los videos con uñas largas son porque me pongo postizas, ¿no? Entonces, a esta persona le arañé la cara. Lamentablemente, yo tengo solamente 5 dedos, pero ella tenía como 6 garras del arañón en la cara. He seguido avanzando y sentía las púas que me atravesaban, eran heladas, eran como vidrios. Era un señor goético el que me estaba llevando. Cuando llegué ahí y me preguntó el pastor, ¿quién eres? Yo le dije, Hécate, deja a mi hija. Eso me acuerdo claramente. Hasta ese momento yo no conocía a Hécate. Cuando volteé no había nadie en la iglesia. Lo que pasó ahí fue que recibí mi bautismo de bruja. Para eso nací. ¿No? En ese momento había llegado a iniciarme ya como bruja. Después vino el resto. Pero nosotros venimos en este mundo con un propósito. La senda que tú decidas seguir va a ser siempre tu opción. Lamentablemente los menores de edad no tienen no pueden decidir por ellos mismos lo que quieren ser. Cuando naces en un hogar tan rígido como yo nací, con un adoctrinamiento mental, donde es como papá dice o mamá dice que debe ser, tristemente y muy poco puedes hacer tú. Mis padres tomaban las decisiones. Mi madre tomaba las decisiones. No la juzgo, ya les dije, tenía sus temores. Pero lamentablemente nosotros no podemos tomar nuestra decisión y hacernos responsables de nosotros. Hoy, con la edad que tengo, 56 años, yo soy completamente responsable de todas las cosas que hago y he hecho. Eso es Lucifer. En ese momento tomé mi bautismo de bruja y desde ese día no dejé de serlo. Sí he tenido iniciaciones en otras corrientes mágicas, pero soy lo que soy, básicamente. No crié a mi hijo igual, le di la libertad de elegir lo que él quisiera, porque entendí que no puedo reprimir a nadie. Obvio, es un excelente mago. Él se quedó para el lado de la metafísica. Es un excelente metafísico, es un excelente transmutador, pero eso fue su opción y se la respeté. No le voy a decir, ven y sé satanista o sea un ocultista porque yo lo soy. No, no tengo por qué. La vida espiritual de él la decide él. El que sea él un gran metafísico y yo sea ocultista no quiere decir que deje de ser mi hijo, que lo deje de amar y lo deje de respetar. La espiritualidad básicamente tiene que basarse en la tolerancia hacia lo que los demás creen. Yo no creo en un Jesús el Cristo. Yo no creo que Jesús murió empalado en una cruz. Eso no lo creo. No, primero me mandas
la fecha de nacimiento, me vas a mandar la tumba con el cadáver, me vas a mandar los huesos, me vas a mandar el acta de defunción y todo lo que pueda probarme que ese señor existió. Si no, no voy a creer. Para mí es un discípulo de Juan el Bautizante, sí fue esposo de María de Magdalena, la Magdalena, sí tuvo hijos, y sí estuvo en una revuelta política. Y si murió, murió de viejito y no murió en la cruz. Entonces vamos a hacer un vídeo de eso. Pero en cuanto a la gnosis luciferina es esto. Empezar a reconocer todas estas cosas que te estoy contando. ¿Cuándo inicias? ¿Por qué te rebelas? ¿Qué es lo que no te gusta del sistema? Empiezas a analizar tus experiencias propias, como te estoy contando las mías. Y empiezas a decir, esto empezó aquí. No empezó hoy, porque escuché un video de satanismo. No empezó ayer. Yo soy una persona que está en un camino de despertar. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo me estoy cuestionando la vida? ¿No? Espero el video te parezca interesante, espero el video te guste, porque en base a mis experiencias propias yo he desarrollado mis rituales, he desarrollado mi gnosis. Obvio, tomo como referente libros como los de Aleister Crowley, como los de Ford, como los de Carson, pero básicamente todos tenemos nuestras propias experiencias, que es lo que nos hace practicantes. Tu práctica y mi práctica son buenas. La práctica de Aleister Crowley fue muy buena. La práctica del señor Ford fue excelente. Cada quien decide cómo va a practicar, pero cada quien se va a hacer cargo de eso. Por ejemplo, yo tengo que ser responsable de lo que pasó ese día en mi liberación. Mi mamá quizás la forzó. La manifestación llegó. Y yo ese día acepté que era bruja. Pero lo acepté yo. Así mi mamá no lo haya aceptado, yo lo acepté. Cuando tú aceptas las cosas, inicias tu caminar. Que tengas una buena tarde, que te vaya súper.